Hola alumnos, ¿cómo están? A continuación voy a hacer la introducción del Decamerón, va a ir complementada con una presentación PowerPoint. Antes de iniciarla, quiero mandarle un saludo especial a aquellos alumnos de mis secciones que están enfermos, con familiares enfermos, que están cansados ya de estar encerrados, ¿no es cierto? Y bueno, también a todos. Un saludo de paciencia, de soportar un poquito más. Les mando energía positiva, ánimo. Es difícil, pero esto los va a hacer fuerte a todos. Va a ser una generación distinta el haber pasado por la universidad en esta situación. ¿Ya? Vamos a iniciar un libro que tiene mucho que ver, que dialoga directamente con lo que estamos viviendo. Es un libro que fue escrito y fue pensado en un contexto de pandemia también, una mucho más terrible de la que nosotros estamos viviendo hoy. Por lo tanto, vamos a poder dialogar con esta obra de manera absolutamente directa y profunda, pero al mismo tiempo entrega una visión muy alegre, una visión muy picaresca, muy chistosa quizás para algunos, tragicómica. Por lo tanto también nos puede servir como un elemento de distracción en este tiempo. ¿M? El Decamerón, si ustedes se fijan en la primera diapositiva, no es un libro que se aparte mucho de la fecha en que Dante escribió su Divina Comedia. Son solo unos 50 años después, 5 décadas después. De hecho, alcanzan a vivir los dos en la misma época, los dos escritores. Y lo que sí es un texto que se aproxima más al Renacimiento de lo que se podría haber aproximado la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia estaba con un pie en ese mundo medieval y en otro pie en este mundo más moderno. Habían preguntas, habían ideas que podían avanzar hacia allá. Y en el caso del de Camerón, podríamos decir que estamos como con un pie y medio en la Edad Moderna, ¿no? Y con medio pie todavía en la Edad Media. Es un texto absolutamente fidedigno a la transición de ese cambio de pensamiento, ¿no? Que va a apuntar a poco a poner al hombre, a la persona humana, digamos, como el centro y la medida de todas las cosas, apartándose de esa visión más teológica donde ponía a Dios, ¿no es cierto?, teocéntrica, digamos, donde ponía a Dios como medida de todas las cosas. El Decamerón fue escrito por un florentino, es decir, fue escrito por justamente por un italiano, ¿no? También de Florencia, igual que Dante, Giovanni Boccaccio. Pasando ya a la diapositiva 2, em, fue considerado como podríamos decir, el padre de la prosa italiana, ¿no? En italiano propiamente tal, no latina, ¿no? Es decir, en idioma italiano, a eso me refiero. Así como Dante y Petrarca para la poesía fueron considerados tales, los primeros poetas en escribir en ese italiano, en un italiano más incipiente, pero italiano al fin y al cabo, y Dante lo fue en narrativa, en prosa. ¿M? Por lo tanto, estos tres son los personajes padres, ¿no?, de la literatura italiana propiamente tal, ya no romana, no es latina, ¿no? Y Giovanni Boccaccio, a pesar de ser un florentino, prácticamente toda su vida de producción la pasó en Nápoles, que Nápoles, ustedes saben, es un puerto quizás parecida a la idea de Valparaíso, de San Francisco, donde hay una vida cosmopolita y donde hay también bohemia, ¿no? Es una vida más, podríamos decir, eh, más rica en términos de mundo artístico en ese sentido. Y Boccaccio no solamente fue un escritor toda su vida, de hecho le costó ir en contra de lo que quería su padre para él. Su padre era un hombre de negocios destacado de Florencia y necesitaba que su hijo se hiciera cargo de los negocios que él tenía en Nápoles y por eso Giovanni va a Nápoles a hacerse cargo de eso. Entre medio va a estudiar derecho, leyes, porque su padre también quiere que él estudie algo en la universidad que sea
decente, ¿no? Pero siempre él quiso estudiar letras y por lo tanto todo eso lo dejó medio inconcluso para dedicarse realmente a esto. Si ustedes piensan, fue un humanista al final, porque sí era un hombre que le iba bien en los negocios, sí era un hombre que destacó en la universidad en lo que estudió, y al mismo tiempo tenía un gran talento para las letras, ¿no? Entonces era un ser integral, podríamos decir, con múltiples talentos y con múltiples intereses también. Muy propio del Renacimiento, renacentista, por eso que tenemos un estilo ya más cercano a lo que sería un hombre del Renacimiento. También Boccaccio responde a ese dolce stil novo, ese dulce estilo nuevo que yo les había mencionado, que en la poesía y en la escritura italiana en general, sobre todo en la poesía, los autores, los poetas se autoimponían una musa inspiradora. Para el caso de Petrarca fue Laura, para el caso de Dante fue Beatriz y para el caso de Petrarca, o sea, perdón, de Giovanni fue Fiametta, como se llama, ¿no? Bueno, como les decía yo, la peste negra se desata en Florencia a fines de la década del 40, 1348 aproximadamente, y va a desolar, podríamos decir, todo el territorio y sus alrededores en Italia y en el resto de Europa también. Y el Decamerón se está ambientado, podríamos decir, se está escribiendo entre 1349 y 1351. ¿Mm? Boccaccio durante su vida también va a ejercer cargos públicos, va a ser distinguido en el ámbito de las letras. Las personas que eran destacadas en el ámbito de las letras a menudo funcionaban como secretarios porque era muy importante saber expresarse para conseguir ciertos avances políticos, ¿no? Y finalmente se muere como un monje. La foto que ustedes tienen ahí en la diapositiva 2 aparece Boccaccio como disfrazado. No, es la vestimenta que utilizaban estos monjes cuando él ya estaba al final de su vida, decidió retirarse para dedicarse de lleno a los estudios y al ámbito espiritual. Tuvo un volcamiento desde una vida más laica hacia una vida más espiritual.